Listo. Se está grabando la llamada. Esta llamada está tomando notas. Paz y bien, hermanas y hermanos, todas y todos, somos bienvenidos a nuestra tertulia de este lunes 8 de septiembre, Día de la Natividad de la Virgen María, día del inicio de la Semana por la Paz o del mes por la paz. En los últimos días estuvimos pendientes de la preparación y realización de la peregrinación al Templo del Sol en Sogamoso, lugar sagrado para el pueblo muisca de nuestros ancestros. Hoy queremos compartir de la experiencia vivenciada, así como de los aprendizajes, tomas de conciencia y tareas que nos quedan como franciscanas y franciscanos, y en definitiva, como familia franciscana de Colombia. Y les contamos con alegría que los objetivos con los que se planificó la peregrinación quedaron cortos para lo alcanzado en la vivencia y el compartir del pasado jueves 4 de septiembre. Inicialmente se propuso ir al Templo del Sol como reconocimiento de la violencia y destrucción a la que fue sometido el templo por parte de los invasores españoles al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada, que tuvo en la quema del templo el clima de la devastación el 4 de septiembre de 1537. También se quiso hacer un acto de pedido de perdón de nosotros y nosotras, familia franciscana, por la participación de la Iglesia Católica en mucho de lo acontecido en aquella época, incluyendo los esfuerzos por desaparecer la herencia de sabiduría en la cultura e historia de los pueblos aborígenes de nuestro país. Al final, otros provechos alcanzamos al cierre de la experiencia de la peregrinación. Empecemos por contemplar algunos de los videos e imágenes que muestran el caminar de la peregrinación, desde la plaza de la villa hasta el templo. Vamos a tener una serie de 6 cortos videos de distintos momentos. Como no tenemos en el equipo de cómputo todavía para la edición, entonces tenemos que hacer 6 cortes para pasarla. Dijimos, al empezar, con paciencia, vamos a ir observando cada uno de estos cortes. Vamos con el inicio en la Plaza de las Villas.
porque cada mañana nos brinda su calor, nos brinda su luz y nos da esa fuerza y esa esencia espiritual. Carambolas. Damos media lunita y vamos a saludar al gran espíritu del viento. O sea, pues, Queremos pedirle a ese gran para que hoy lleve consigo este mensaje a todos los lugares de nuestra Ichahuaya, Madre Tierra, con palabra dulce, con palabra suave, con palabra poderosa, para que todas y todos nos encaminemos en tus caminos, para que todos respiremos un mismo aire de paz, de amor y de unidad. Corazón de perdón que ustedes nos ofrecen. Bye, bye. no te sale. ¿Qué hacemos? A los 448 años del incendio del Templo del Sol y a los 800 años del cántico a las criaturas de San Francisco de Asís. En la invasión y en la colonización española, la cruz y la espada se unieron para desatar el genocidio contra los pueblos originarios, arrasar las culturas ancestrales y quemar el Templo del Sol. Denunciamos estos crímenes contra la humanidad. Pedimos perdón y afirmamos nuestro compromiso irrenunciable de honrar la memoria de los pueblos indígenas, sanar las heridas de la historia, defender la madre tierra y garantizar plenamente los derechos colectivos. Sogamoso, 4 de septiembre de 2025. Peregrinación convocada por la comunidad franciscana, familia franciscana, Sixal Óscar Arnulfo Romero, con Vida 20, en coordinación con los miembros de la comunidad indígena Muisca y de las comunidades indígenas Nizac, Aiz. Y aquí tenemos los logos de las instituciones, organizaciones que participamos: la comunidad de franciscanos, franciscanas, Sixal, la familia franciscana, ISO, con Vida 20 y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bien, parece que algunos hermanos y hermanas no lograron ver los videos, pero aquí quedaron bien grabados. Continuamos. Gracias, César, por ese registro vivo. Entre las palabras compartidas en ese día, rememoramos
3 cartas escritas por estudiantes del Colegio San Francisco de Asís, al lado de las hermanas franciscanas de Nuestra Señora de Lourdes, cartas dirigidas al pasado, al presente y al futuro de cara a la historia y experiencia alrededor del Templo del Sol. En la carta al presente, en una parte dice: la celebración de hoy, con sus rituales y cantos de los pueblos indígenas, nos recuerda la profunda conexión que tienen con la naturaleza. Esta visión respetuosa de la tierra y sus criaturas resuena con el espíritu del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, demostrando que aunque nuestras cosmovisiones tienen orígenes distintos, la armonía con la Madre Tierra es un valor que nos une a todos. Su respeto por la naturaleza, expresado en rituales y en su día a día, nos enseña que el bienestar de la gente va de la mano con el bienestar del planeta. Este templo es un espacio donde se materializa ese respeto, donde se recuerda que somos parte de un todo, no dueños de él. Bien, entonces ya desde esta experiencia que se pudo vivir, que muchos de los que están aquí tuvieron la oportunidad de vivirlo, otros no pudimos tener ese privilegio y esa gracia de vivir esta experiencia tan hermosa. Desde el principio, desde cuando nos invitaron, desde cuando empezamos nosotros a construir, a programarnos para ir a esta peregrinación, queremos que los hermanos y las hermanas que participaron de la peregrinación podamos escucharlos en este momento, a que nos cuenten la experiencia que vivieron, lo que sintieron, lo que el corazón les resonó, el eco de la experiencia vivida, lo que significó para ustedes ese día desde la espiritualidad franciscana. Y ya más adelante tocaremos otros temas con respecto a lo tratado en la peregrinación, pero en este momento queremos que nos compartan, vayan pidiendo la mano y de una manera muy breve y muy sencilla nos compartan esa experiencia vivida en esta peregrinación, para que los que no fuimos también podamos también enriquecernos de esa experiencia. Entonces, ¿quién inicia? ¿Quién toma la mano para...? Listo, iniciamos con César. Bien, antes de decir lo que yo viví y experimenté, quiero saludar a los hermanos y hermanas que han entrado, al compañero Didier, a Juan José, a Ever, que seguramente también ellos nos van a compartir de la experiencia que compartieron con nosotros. Yo quiero decir que fue una experiencia hermosa en el sentido de reconocer tantas historias y tradiciones que nosotros a veces no reconocemos desde el estudio de la historia. Bueno, a quienes nos interesa la historia, pero es que vivir la experiencia del significado ancestral, del cariño ancestral, es otra cosa. Entonces, yo me sentí desbordado por lo conmovedor de cada paso que se iba dando, de la seriedad con la que se jugó todo el evento y cómo el corazón se veía que estaba puesto en cada uno desde el momento en que nos fuimos encontrando en la villa, la llegada de los distintos grupos, el camino luego hasta el museo y al templo, y toda la experiencia ya luego en el templo era realmente un ritual espiritual muy enriquecedor. Didier
Lucho, Didier había levantado la mano que quería hablar. Didier. Sí, buenas noches. Didier. Buenas noches. Ay. Sí, me tocó que estaba en una reunión, entonces estoy saliendo del espacio, sí. Didier, ¿quieres compartir ahora o es que está ocupado? Me imagino. Bueno, vamos a darle la palabra a Lupi. Ahí aparecía en primera plana en algunas fotos, le vimos. Hola, bueno. Cuéntanos. A ver, mi sentimiento. La verdad que me embargó un gran sentimiento de sorpresa, de alegría, me inundó como el corazón de un gozo de paz interior. El encuentro fue una oportunidad también como para hacer una reconexión, un fortalecimiento de compromiso con la vida, con las culturas, con las personas, con los grupos humanos. Me llamó mucho la atención toda esa preparación, especialmente todos esos símbolos, que seguramente después hablaremos de toda esa riqueza de símbolos que prepararon para embellecer la experiencia, para hacer el recorrido, para permanecer en el lugar como cargados como con toda esa motivación simbólica. Me parece que fue muy significativo y quienes la pensaron, pues felicitaciones, porque todos estos símbolos que hablan de toda la riqueza de la cultura, de la zona, de los hermanos, de los indígenas, de la madre tierra, todo lo que ella nos proporciona. Entonces fue un momento como de poder abrazar, de ponerme en sintonía en toda esta experiencia de la acción, para la cual nosotras como franciscanas, también franciscanos este año nos hemos pensado, trabajado en torno al Cántico de las Criaturas. A mí personalmente me mantiene, me dispone en ese camino de reparar, recrear, reavivar, que son los verbos que nosotras como hermanas estamos manejando en esta experiencia del camino del Cántico de las Criaturas. Gracias. Gracias, Lupi. Se vale decir hasta de que no sabíamos a qué íbamos. Entonces ya creo que Didier nuevamente volvió. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Didier. Perfecto. Hola, Didier. Voy a tratar de aprovechar el máximo 5 minutos y empiezo. Buenas noches todas. Se cayó, está en un lugar muy difícil, parece, de comunicación. Está difícil. Bueno, mientras Didier nuevamente se conecta, ¿quién puede de pronto alzar la palabra y decirnos otra experiencia? Y Abilio puede aprovechar para ponernos las fotografías. Sí, vamos a ir recreándola con las imágenes. Ya volvió Disney. Y volvió a salir. Un poco, Didier. Didier es uno de nuestros hermanos Misak, que hizo parte también del equipo que preparó y organizó la peregrinación. Y Estela, tiene la palabra. Buenas noches, paz y bien. Pues yo no estuve ahí en el encuentro, pero me conmovió mucho los videos, porque siento que eso fue un reencuentro con las raíces y una reconciliación con la tierra, a pesar de ese pasado histórico tan siniestro, porque de todos modos fue algo muy siniestro, pero me pareció muy conmovedor ese
esos videos y ver cómo hubo ese reencuentro con los ancestros. Y pues la reconciliación, aunque tardía, pero bueno, pienso yo que para un perdón nunca es tarde, ¿no? Así es. María de Jesús. Bueno, si se me corta la voz, es la carga de emociones que todavía sigo sintiendo y procesando. Escuchar a la abuela Blanca del Cabildo de Suba hablar de Francisco de Asís, hablar de que todos los nombres que las distintas espiritualidades que participábamos en el encuentro le dábamos a Dios, ella aseguraba con un convencimiento que es un solo Dios. Los de ellos, los de nosotros, los de todos. Eso me impactó sobremanera. Otra cosa que me impactó muchísimo fue la petición de perdón. Pero más que la petición, porque a eso íbamos, más que la petición de perdón, la aceptación de corazón que el abuelo manifestó antes de terminar los rituales en el templo. Aceptamos el perdón que presentan hoy los franciscanos. Pero era un evento de perdón, de reconciliación, de encuentro. Y la verdad, escuchar la Madre Tierra, el hermano Sol, el Dios Sol, las flores, escuchar a la abuela Blanca decir, somos tierra. Me sentía escuchando a Elena diciendo, somos cántico. Y la verdad, lo que sigue de aquí para adelante es muy grande. Quiero resaltar también la presencia de los jóvenes del Colegio San Francisco de Asís. Una presencia juvenil que llena de alegría, que llena de esperanza y que nos coloca para que podamos cuidar la herencia, juntar las raíces, reconocerlas y comprometernos a que otros las reconozcan y se encuentren como nos encontramos nosotros, intensamente en ese templo y en sus alrededores. Yo desde ya los invito a que cuando tengan un tiempito, vayan a Sogamoso, vayan al Templo del Sol, vayan al museo y sientan lo que ahí se vive y sientan la tristeza de lo que fuimos capaces de hacer con nuestros hermanos. Tenemos que seguir mostrando la historia,
viviendo la historia, sintiendo la historia. Y una de las cosas que hay que luchar es que la historia vuelva a ser una cátedra en todos los colegios, desde la educación inicial hasta toda la profesional y todo lo que haya. Hay que reconocer la historia. Hay que valorar lo que somos, valorar lo que tenemos, valorar nuestros orígenes. Y hoy solo quiero dar gracias. Dar gracias porque muchos de los aquí presentes estuvimos y vivimos intensamente esta peregrinación. Con decirle que yo me caminé todo el pedazo entre el Parque de la Villa y el museo. ¿De dónde saqué la fuerza? No sé. Ah, bueno, de un angelito que me daba su brazo todo el tiempo, Iván Leonardo. Gracias, Leo, por tu cariño y tu apoyo. Qué hermosas palabras, María Jesús, que nos hacen, nos hacen sentir, todavía nos hacen vibrar, aun cuando no fuimos, de lo vivido allá. Y qué bueno que esto se dio en el tiempo de Dios. Estamos acá compartiendo y haciendo eco de esa experiencia. Y aquí viene tu Lazarillo, Leonardo. Paz y bien, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les comento, yo acompañé a familia, bueno, acompañé a la peregrinación, saqué un tiempo porque pues tocó ver vacaciones del trabajo, todo el rollo, y llegamos allá, y lo primero que me impresionó fue, o sea, les voy a contar el viaje para que lo vean, para como yo lo viví, muy brevemente. Lo que primero me impresionó fue la cantidad, o sea, desde mi casa hasta Sogamoso se demoró uno más o menos 3 horas y media, ¿cierto? La ruta. Los hermanos se demoraron casi 8 horas. Yo me quedé aterrado porque entre el trancón de Bogotá, entre el recoger al uno, recoger al otro, llegar, trancón va, trancón viene, se demoraron casi 8 horas. Entonces, eso fue lo primero que me impresionó. También la fraternidad a la hora de llegar, la comida, el compartir, todo estuvo maravilloso. Las delegaciones estuvieron muy bellas, de verdad todo fue muy bonito, pero cuando empezaron la oración o sea, cuando empezaron la oración, la abuelita Blanca, pues me llamaba mucho la atención porque ella decía, lo primero que hiciera, pues no me acuerdo el nombre exacto que mencionaba, pero decía, vamos a orar al Dios, no me acuerdo el nombre, pero que era el sol, luego a la Madre Tierra, luego al Espíritu del Aire, luego al Espíritu del Fuego. Y yo decía, ¿en qué momento, señora, aparece San Francisco hablando del hermano Sol, la hermana Agua, la hermana Tierra? O sea, y me pareció que de verdad la conexión con la naturaleza ellos tienen ese algo que ya San Francisco vio, pero ellos nacen con eso, o sea, desde su cultura, sus creencias, su filosofía de vida, eso ya va intrínseco. Y entonces lo conecto en una frase que dijo uno de los hermanos allá de un cabildo que decía, el 6% de la población mundial es indígena o local, que protege el 80% de la biodiversidad. Yo me quedé pensando, eso suena muy loco, o sea, ¿será que sí es correcto? Y no crean, yo llegué a investigar y sí es correcto, o sea, eso es más cierto que volverlo a decir, es decir, el 6% de la población, que son nuestros indígenas, nuestros ancestros, son los que protegen este planeta y lo cuidan y mantienen el planeta vivo para que el otro 94% lo vuelva nada. Yo me quedé aterrado, yo sigo en shock porque esa cifra es impresionante, o sea, de verdad, esas personas son las que cuidan a la madre tierra y nosotros de verdad somos unos devastadores, es impresionante.
Y otra frase que también me causó, o sea, me sigue causando meditación, porque otro líder de Cabildo, no, él mismo, mencionaba, por ejemplo, que a veces a ellos les toca pasar a medidas de hecho para defender su territorio. Entonces, a mí eso me causaba, porque, o sea, las historias que narraba, en mi mente no se, o sea, no se puede como discernir si es un héroe o es un delincuente. Entonces yo decía, Dios mío, ¿en qué momento ya no hay, o sea, en qué momento ya pasamos por encima del otro, que al otro le toca delinquir para poder subsistir y hacer respetar sus derechos? O sea, y queda uno como chocado porque no hay forma de, o sea, si respetáramos, yo creo que eso no, o sea, no tendríamos que poner al límite al otro. Y en ese orden de ideas, de verdad que les debemos, o sea, hay una deuda histórica que yo creo que no, ya es incurable. Definitivamente lo único que se puede esperar es el perdón, teniendo en cuenta que también otra cifra impresionante que me quedó en la cabeza es que Gonzalo Jiménez de Quesada mató más de 50 millones de indígenas, es decir, este país ya estaba lleno cuando llegaron los exterminadores y los o sea, mataron a nuestros ancestros para poblarlo ellos. Entonces hagan de cuenta que existía una Colombia, nos matan a todos y llegan otros a poblar. ¡Ay, descubrimos esto! O sea, eso también me impresionó demasiado porque, o sea, matar 50 millones de personas es, o sea, los genocidios de hoy parecen de verdad, o sea, no le llegan ni a los talones a lo que Sí. pasó acá. Y tenemos una deuda histórica, pero o sea, tenemos que pasar muchas generaciones para poder curar de verdad. Muchas gracias, Leonardo. Solo bastaba un motivo para encontrarnos con esto tan hermoso. Y el motivo para nosotros fue Francisco de Asís. Luz Piedad. Sí, bueno, es para compartirles lo que nos dice Didier. Él se disculpa porque no sabe qué pasa con su comunicación, pero a las 7 de la noche también va a participar de un programa radial, Ancestría. Dice, pa' mirar para adelante, primero ve atrás. ¿Listo? Sobre reparaciones históricas, ofrecer o pedir perdón. Desde Sogamoso, franciscanos y muiscas con Misac hablan sobre el perdón y la reparación. Entonces también ellos tendrán dentro de unos contados instantes este encuentro para que nos unamos con ellos en este mismo instante en lo que estamos nosotros viviendo, pues sea nuestra conexión con ellos. ¿Listo? Seguimos conectándonos y seguimos haciendo eco de esta experiencia tan hermosa. Y que no quede allí solamente, ni que no quede solamente allí en una simple experiencia, sino que también nos genere unos compromisos internos y también nos genere unos compromisos sociales. Sí, entonces vemos, perdón Luchito, vemos que también en otros espacios sociales también se va a compartir o se está compartiendo esta misma experiencia que muchos hemos vivido. Gracias, César. Vamos a ir ya terminando este espacio de análisis muy subjetivo, muy experiencial de lo vivido. Y bueno, contigo terminamos este espacio. Sí, gracias, Gabriel. Sí, Lucho, eso es, por dos razones quería tomar la palabra. Una era justamente que sí podemos avanzar y la otra, con Leo, lo de los 50 millones de indígenas, de aborígenes asesinados es en las 3 Américas. No fue aquí, es toda la invasión que hubo desde Europa, asesinó 50 millones de personas en aquella época, hace 500 años. Bien, continuamos entonces con nuestra tertulia de esta noche y recojamos en místicas palabras lo que significa acercarnos con el espíritu francisclariano a esta experiencia que hemos compartido a partir de la peregrinación. Escuchemos el poema que esta noche nos ofrece nuestra hermana Elena
para meditar y contemplar la experiencia que hemos vivido. Sí, Elena, por favor. Gracias, César. Bueno, yo creo que la experiencia es el mejor poema, ¿no? Definitivamente. Las palabras son palabras, pero la experiencia que ustedes tuvieron es el mejor poema. Este poema es al hermano Sol, por supuesto. Él era el protagonista, ¿no? El omnipotente y altísimo, con toda la significación de Dios. Y dice así: todo comenzó con la palabra luz antes del alba. Flor que naciste adentro, poema eterno, génesis de luz. De ti, hermano Sol, caímos en grumos de oro sobre los surcos y sembradíos de nuestra hermana Madre Tierra. Somos vellones de oro desgajados y caminamos sobre el crepúsculo, encendidos por ti como retamos. Ay, el agua nos amaba, las selvas y los bosques no nos temían y eran nuestras. El éxtasis era espacio familiar y propio. Tu mirada era el universo frente a frente. Tu belleza era la calma de la noche y el sonido del amanecer, la primavera amada por los árboles. Pero no supimos lo que es la eternidad. Olvidamos las enseñanzas de nuestros sabios ancestros y no entendimos que nuestra mutua vida de criaturas era sagrada. Y dejamos el alma a la deriva, en su barco prepotente de tinieblas, y la empotramos en su trono de águila herida de infinito. Somos los amados del Altísimo y aún no nos damos cuenta. Ahora somos una tristeza contagiosa, una muerte antes de tiempo, almas que no saben en qué sitio se encuentran, invierno en los huesos sin relámpagos. Somos hijos de la más alta estrella y no sabemos aún responder a tal regalo santo. Ayúdanos, Altísimo, omnipotente y buen Señor, a recordar que es el sol, faro de las marchas nuestras por toda tierra y todo mar. Guía de oro en nuestros pasos y contraseña de hermanos. Perdona nuestro olvido de que es el sol globo de fuego, arqueología de tus ojos, cuya forma de amar llevamos en los nuestros para volverlos hacia tu luz como las plantas. Es el sol como tú, sueño y templo de luz radiante, girasol vidente, padre de las mitologías sabias que no supimos valorar ni respetar. Perdónanos y ayúdanos a recordar que eres padre de madres productoras de tus vidas y de esa luz materna que amamanta a todo viviente tuyo en cada instante de eternidad. Oh hermano sol, rubia semilla, sílaba amarilla en la que cabe tu infinito nombre, porque así sencillamente es como se nombran las sonrisas infinitas de tu luz. Luz divina que dibuja las montañas, los bosques y los valles, y que penetra las aguas todas, los abismos y los llanos. Es el sol como tú, Altísimo, de ti tiene toda significación. Luz presente que en el oriente de tus ojos hace declinar la noche cada mañana. Y abres el mediodía zumbando y volando con todas las abejas de la luz. Perdónanos y llévanos de nuevo, por favor, a ver tu gloria en los campos de la tarde. Llévanos a ver cómo, cuando hablas, todas las criaturas callan o cantan, y que todas las criaturas somos cánticos de amor.
Paz y bien, hermanos. Paz y bien, querida hermana. Paz y bien, Elena. Gracias Paz por y bien. iluminarnos con esas palabras tan tuyas, tan desde el corazón, como siempre nos las has expresado, y esta vez con esa luz inspirada en el sol, inspirada en ese astro que siempre está con nosotros, así no lo veamos. Cierto. En el segundo momento de nuestra tertulia esta noche, invitamos justamente a todas y a todos, hermanos y hermanas, a hacer reflexión y proyectar compromisos o tareas, actitudes, pensamientos que surgen de esta experiencia de peregrinación al Templo del Sol. Ya en el chat han escrito sobre la importancia de este encuentro, de este sínodo ancestral, de este diálogo de saberes que se ha vivido, que se ha plasmado por la iniciativa de los hermanos y hermanas que estuvieron allí. Entonces, inspirémonos también en las palabras escritas en la placa conmemorativa de este momento histórico que se descubrió y quedó a la entrada del Templo del Sol. A los 488 años del incendio del Templo del Sol y a los 800 años del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, en la invasión y colonización española, la cruz y la espada se unieron para desatar el genocidio contra los pueblos originarios, arrasar las culturas ancestrales y quemar el Templo del Sol. Denunciamos esos crímenes contra la humanidad. Pedimos perdón y afirmamos nuestro compromiso irrenunciable de honrar la memoria de los pueblos indígenas, sanar las heridas de la historia, defender a la madre tierra y garantizar plenamente los derechos colectivos. Sogamoso, 4 de septiembre de 2025. Peregrinación convocada por la comunidad franciscana, familia franciscana, Sixal, Óscar Arnulfo Romelo, con Vida 20, en coordinación con miembros de la comunidad indígena Muisca y de la comunidad indígena Misac Aizo, Asociación de Autoridades Indígenas del Sur Occidental. Hola, César. Entonces, gracias, Elena. Abrimos nuestro micrófono para conversar, como nos invitaba Duan, de qué sigue. Hemos compartido la experiencia, pero me parece también, pensé que Abilio nos iba a presentar unas imágenes al inicio, cuando estábamos hablando, pero bueno, entonces que sea este el momento, Abilio, si nos compartes, que nos sirva de entrada para conversar en qué sigue, que nos despierta, así como nos despierta el corazón, ahora hacia dónde avanzamos, para dar continuidad a un signo que sin duda alguna nos deja muy marcados en nuestra experiencia de espiritualidad y de certeza de un caminar franciscano en interrelación con tantos hermanos y hermanas. Sí, Abilio, coméntate un poco esta presentación y vamos entrando luego a conversar compromisos, tareas, acciones, proyecciones, etc. Sí, Abilio. Creo que podemos hacerlo conjuntamente con la hermana Carolina. Bien, dale.
Yo quiero inicialmente decir que esta experiencia, así como decía César al principio, yo creo que fue más grande que nosotros mismos. Yo creo que todos pues teníamos unos objetivos, unas intuiciones, pero yo me vine con el abuelo José en el de Chea y él me decía, oiga, si es que yo casi que no puedo venir por unos compromisos que tenía, pero qué importante que fue este encuentro. Es que, y yo creo que más que para nosotros, o sea, fue más que nosotros mismos, yo creo que para ellos, para nosotros como franciscanos, yo creo que fue un encuentro muy hondo. Yo me gustaría usar la palabra comunión. Creo que encontramos comunión y un encuentro profundo de las espiritualidades. Pudimos celebrar, pero también conmemorar, también nombrar lo que ha sucedido que tanta gente ignora y creo que fue más grande que nosotros mismos. Yo creo que seguiremos bebiendo de esta experiencia cada uno personalmente, pero también lo que nos habla de ser franciscanos, de ser hermanos, de la hondura de la espiritualidad y del caminar con la diversidad de otros pueblos. Aquí Abilio está pasando las imágenes, ahí vemos a la abuela Blanca, vemos a la hija de Celis, de Silva Celis, el que reconstruyó el Templo del Sol. Vemos aquí en el momento en que se destapa la placa y ahí están los abuelos, está Fray Santiago, el franciscano, y estamos nosotros, está Zulman, no alcanzo a ver aquí, está en mi pantalla. Y hicimos esa caminata, alguien preguntaba esa peregrinación, porque creo que necesitábamos prepararnos en ese camino. A veces llegamos como tan llenos de nuestras ideas y de nuestras preconcepciones que nos impiden ver, ¿no? Y creo que esa peregrinación nos permitió despojarnos, prepararnos, también ir en un espíritu de celebración y ver que no somos tan distintos. No somos tan distintos. Aquí en el pagamento a la Madre Tierra, pues al oriente, al occidente, al norte, al sur, al centro, al corazón, pero también al sol, al agua, al viento, a la tierra, al corazón. Yo creo que, como decía María Jesús al inicio, muy conmovidos de ver las consonancias, las resonancias y la invitación y todos decían, no, bueno, ¿y ahora qué se sigue? Porque el abuelo también decía, Mónica, los muiscas, ¿y ahora qué se sigue? ¿No? Creo que fue muy conmovedor para mí cuando los indígenas y Didier nos dicen, aceptamos su perdón y ahorita hacemos un intercambio, o sea, construimos de aquí en adelante juntos, ¿no? Aquí en adelante juntos. También comentaba Mónica lo importante de haber hecho la danza. La danza, pues decía, para nosotros la danza es muy importante. Yo creo que eso es muy franciscano, es la alegría, es la celebración, es danzar al ritmo de la música, celebrando pues el cántico, fue algo también muy especial y decía, para nosotros fue como un cimbronazo porque es cómo recuperamos nosotros lo importante que es para nosotros danzar y se ha perdido entre nosotros la danza. Entonces creo que fue mutuamente enriquecedor y preguntarnos, bueno, nosotros realmente estamos construyendo esta sensación de ser hermano y de ser hermana. ¿Y qué hubiera pasado si los conquistadores y colonizadores hubieran llegado con una actitud de respeto hace 488 años? Creo que sería otra historia y hubiéramos ahorrado mucho sufrimiento. Y creo que Francisco pues lo vivió con el sultán, lo vivió con el lobo, lo vivió con todo el que parecía diferente, con los ladrones. Bueno, tenemos innumerables con los leprosos y podríamos seguir nombrando, ¿no? Creo que es la invitación a construir en la diversidad, a construir en la diferencia y en este
en este país como tan lleno de odios y de divisiones, y fue hablar de perdón. Creo que fue una cosa que se movió a todos los niveles también, a todos los niveles, en el individual, en los diferentes grupos que estaban ahí, y fue una reflexión que hicieron los abuelos estando ahí en el templo. ¿Qué significa el perdón? ¿Qué significa recordar para poder perdonar? ¿Qué significa el perdón sabiendo esta historia? Y me llama mucho la atención el título del evento que van a tener esta noche, los Misak, ofrecer o recibir o pedir perdón, porque nosotros les pedimos a ellos el perdón. ¿Y qué significa a ellos también ofrecer el perdón? Ofrecer o pedir perdón. Y yo creo que fue se ha nombrado esta noche, poder recordar la historia, porque es que la gente que estaba ahí, o sea, como lo que decía ahora Leonardo, 50 millones, hablamos del Holocausto, de la Segunda Guerra, que fue horrible, pero ahí murieron 6 millones de judíos, pues, pero 50 millones, ¿quién habla de 50 millones de muertes aquí de las maneras más atroces? Y siguen ocurriendo, porque no es que fue que ya pasó, les siguen despojando de las tierras, los espacios sagrados los siguen quitando, y ahora con la minería y con todos los elementos que se necesitan en este momento para sostener nuestra manera de vivir, están en tierras de los indígenas, están en tierras de los indígenas en el mundo entero. Entonces ese compromiso con la madre tierra está atravesado por esta solidaridad con nuestros hermanos y hermanas, y ellos con nosotros. Yo creo que fue muy bello porque no fue de un solo lado, sino de ellos con nosotros. Y la opción de Jesús por los más pobres, por los desposeídos, que es el Dios al que seguimos, ¿no? Ese Dios de Jesús de la solidaridad, de Mateo 25, como recordábamos en el templo, el que está del lado también de los empobrecidos, de los perseguidos, de los que tienen hambre, de los que sufren injusticia, de los que necesitan de nuestra presencia también hoy. Y bueno, acá vemos escenas en las que ellos deciden darnos lo sagrado. Fray Santi me escribía ayer y me recordaba, o sea, para ellos haber compartido en este momento de lo más sagrado que ellos tienen, es un intercambio importante. Es muy importante para nosotros recibir lo que ellos tienen más sagrado, y es decir, tú eres uno de los nuestros, ¿sí? Tú eres uno de los nuestros. La idea también es pues pedir, nosotros, pues era un gesto simbólico, pero cómo también trascender este evento para que nuestra iglesia y la iglesia jerárquica, porque nosotros somos iglesia, pero también otros aspectos de nuestra iglesia, pues puedan pedir ese perdón institucional. Hablábamos de cómo lo ha hecho el Papa en otras ocasiones, pero también es muy importante que la iglesia que está involucrada en este proceso de sacar los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada, que participó de todos estos crímenes y de la quema del Templo del Sol, pues pueda ser sacado de la Catedral Primada de Bogotá, donde está enterrado, porque es una afrenta a nosotros como cristianos tener a esta persona enterrada ahí como un símbolo, como legitimando todo lo que ocurrió, y pues es el principal responsable del genocidio de los pueblos originarios en Cundinamarca y Boyacá, y no debe ocupar ese lugar central en la catedral. Entonces, pues nosotros sí, cuando pregunta César qué sigue, pues nosotros continuaremos y queremos continuar trabajando juntos para que esos restos salgan de la catedral y puedan, y continuemos trabajando, pues hablando con el cardenal, con las instancias gubernamentales, para que podamos por lo menos sacar los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada de la catedral, en un gesto que muestre nuestra intención de, así como decía en la placa, de honrar la memoria y de continuar teniendo
acciones que muestren nuestra protección de los derechos de los indígenas. De igual manera, pues son estos gestos que muestran que nosotros estamos acompañando a las comunidades en estos procesos de defender sus derechos, de defender sus tierras y también pues con acciones que son simbólicas, pero que marcan un camino. Hemos construido una carta para entregarle al cardenal, para entregarle y continuar con este proceso que llega desde hace varios años para lograr sacar los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada ahí de la catedral. No sé, Abilio, si tú quieres comentar algo más. Sí, la propuesta, como dice la hermana Carolina, es esta vez poder sumar muchas personas con la carta. Una carta pues sencilla, que recoja como ese camino que se ha allanado ya con los pueblos originarios y que clame por gestos, ¿no? Que se sustenta, como decíamos, en el pedido de perdón, en la petición que hizo el Papa Juan Pablo II, en la petición que hizo el Papa Francisco, no solo por los crímenes de la Iglesia, sino de los de toda la conquista, hizo el Papa Francisco en Bolivia. Y además está la decisión genial, extraordinaria de los dicasterios del Vaticano de Desarrollo Humano Integral y de Cultura y Educación, de decir que la doctrina de la conquista no es católica. El descubrimiento. De la doctrina del descubrimiento, y que necesitamos gestos, acciones. Y creo que los que hemos hecho, simbólicos, tienen una fuerza enorme de la reconciliación, como lo expresaron los mayores, las mayoras, los indígenas que estuvieron ahí, que fueron muy generosos otorgando el perdón. Así nomás, pero es necesario, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces nos toca seguir trabajando por lo que debe ser suficiente. Y un gesto por la carga tan profunda para nosotros como creyentes, porque ofende nuestra conciencia cristiana, es que un genocida se le esté tratando como si fuera un santo en la capilla. Eso no es un reconocimiento pues real. Ahí está diciendo, estamos respaldando, avalando al genocida, al que mató al sagrario de Dios, que son los hombres y que son las mujeres, ¿no? Entonces ahí hay un tema a nuestro modo de ver muy profundo. Y además está como la posibilidad de que los restos sean sacados. Ha habido un camino que se ha recorrido, el cardenal sabe perfectamente, el cardenal es abierto. Hay diálogos que se han hecho, pero creemos que es necesario impulsar mayor sensibilización también en el interior de nuestra iglesia colombiana, en ese sentido, de nuestra expresión más ministerial, jerárquica, si se quiere, de la iglesia. Y en ese sentido, creemos que puede ser una carta. Ya hemos hecho un borrador que podemos compartir, que podamos montar igual como hicimos con la convocatoria a la peregrinación en un formulario, e invitar a todas primero invitar a la directora del museo, que pues ayer ellos nos compartieron un libro con todo el prontuario de crímenes, ¿no? Que está con la arqueología demostrado, con la biogenética demostrado, en fin. Hay restos con impactos de bala de mujeres que defendieron el templo en 1537, muertas, ¿sí? Entonces no es ficción, como se decía antes, ¿no? O sea, se hablaba, entre comillas, de que esto era propaganda negra.
pero no, la ciencia hoy, y es un libro muy reciente del año pasado que lo podemos compartir, que a mí me ha impresionado mucho, a Caro también lo hemos hablado, y es muy profundo, tiene un soporte enorme ya en la ciencia, y entonces es una oportunidad enorme, entonces que podemos invitarla a ella que firme, porque eso es una constancia de ella importante, y ella está comprometida, muy conmovida con lo que ha hecho la comunidad franciscana, la familia franciscana. Que firme también, y estaría dispuesta la directora del museo, la directora del Centro Nacional de Memoria, que firmen también sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, laicas que deseen firmar, que podamos distribuirla de la mayor manera posible, y también poder invitar a comunidades de fe distintas a la nuestra, a la católica, para que se sumen, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Creemos que este es el momento que nos ha llegado, no sabemos si es oportuno, si no es oportuno, etcétera, pero es el momento en el que estamos. Creo que hay una confluencia de lo bello que ustedes sintieron, compartieron, de lo que nos sigue conmoviendo, todavía seguimos elaborando, porque como decía la hermana Carolina, esto nos trascendió y tiene una fuerza espiritual enorme, 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 que ahí creo que está el sustento para lo que podemos seguir haciendo. Gracias a Carolina y a Bilio, quienes nos han complementado de la experiencia vivida durante la peregrinación, del significado e impacto y lo que implica precisamente la peregrinación, pero además de lo que ha de proyectarse en la continuidad. Tenemos que recoger ello y volver sobre ello para continuar. Estamos entonces mirando la continuidad. Margarita, has pedido la palabra, continúa tú, por favor. Buenas noches para todos y todas. Bueno, inicialmente agradecer de una manera muy especial desde que se planteó esta iniciativa y luego toda esta comunicación de sentires, de emociones y de vivencias de todos los que estuvieron en el sitio para poderlo transmitir hasta nosotros que no alcanzamos a llegar. Porque realmente es compenetrarnos, y como el tiempo no es tiempo, sino que es relativo, podemos creer profundamente en que sí se suceden esos perdones, en que sí se suceden esas purificaciones, si pensamos en que el tiempo es algo que es relativo en la eternidad. Me queda una inquietud, y es pensar en que al sacar los restos, que me parece muy lógico y muy cuerdo ese proceso, no quede como algo de odio en el paso que sigue, o sea, ¿dónde los van a poner? ¿Qué van a hacer con eso? Y que se propiciara algo que fuera una purificación para que entre también en el proceso, o sea, que no sea sacar esos restos y entonces un acto de odio de todo lo que sucedió, entonces quedamos en las mismas condiciones casi, sino que sea algo que sea purificador, un acto de purificación, propongo yo. Lo otro es que, bueno, a mí personalmente me toca muy profundamente esto, porque yo tengo en mis ancestros tanto la raza negra como la raza indígena, y yo creo que en una reflexión yo decía, compartiendo con ustedes, que yo mis ancestros indígenas no los reconocía, o sea, yo nunca me había tocado en ese aspecto y decir, bueno, mis ancestros del interior, porque yo soy mezclada, mi papá de aquí de la costa y mami bogotana, pero con ancestros boyacenses. Entonces, ¿cómo iba ubicando poquito a poco he ido ubicando ese reconocimiento de mi ser indígena para poderlo valorar, para poderlo admirar? Quiero también agradecer de una manera muy especial el esfuerzo de todas las culturas indígenas por mantenerse dentro de esa ancestralidad, con costumbres que rompen tanto con la cotidianidad de la vida social, civil, económica, política y social del mundo, en donde ellos son los raros, digamos así.
por su forma de vestir, por su forma de vivir, por su forma y sin embargo han sido capaces de mantener hasta ahora esa fuerza tan suave y tan fuerte al mismo tiempo. Porque si nosotros vamos a comparar las dos razas, yo personalmente siempre he pensado que la raza negra tiene esa fuerza tan impresionante para imponerse a o sí o sí. Y la cultura indígena es tan suave, es tan dignificantemente mística, digamos así. Me parece que es importante en todo ese proceso sentir esa unión de todas esas nuestras razas, de esa mezcla tan impresionante que tenemos en América Latina, que nos hace ser de todo un poquito. Agradecer hoy esa mezcolanza tan impresionante para sentirnos universo en toda la extensión de la palabra. Y al mismo tiempo vivir este momento que nos han propiciado tanto los hermanos de todas las fraternidades que llegaron hasta allá. Quiero agradecerlo de una manera especial y sentir que este momento de oración, de mística, de casi un éxtasis, porque todo el mundo lo ha dicho con impresionante emoción, que nos purifique y nos haga parte de esa, como de ese aliento de vida que significa existir. Existir como seres humanos, todo lo que ha significado la evolución del mundo para que llegáramos a ser los seres humanos que somos hoy, buenos, bonitos, como sea, pero seres humanos. Y que tenemos que caminar de tantas formas y maneras para cumplir con esa meta de que todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios, que es esa meta de trascendencia universal trinitaria. Gracias. Gracias a ti, Margarita. Y eso es justamente de lo que ha de continuar entre nosotros y ha de también hacer el trabajo como bien lo estás planteando. No es solamente unas acciones hacia afuera, sino lo que tiene que suceder en nosotros, en la toma de conciencia de nuestra identidad, el lugar y el papel de la ancestralidad, y tener conciencia de eso que heredaron y tenemos allí. Han levantado la mano Esperanza y Norma. Creo que Abilio también había levantado la mano, o ya no. No, ok. Esperanza y Norma, vamos a... Sí, sigue. Porfa, Margarita, si bajan la mano, ten la bondad. Esperanza, ¿sigues, por favor? Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente, así bien. Bueno, como ustedes han descrito, esta experiencia personalmente ha sido muy significativa. Soy boyacense, orgullosamente, y pues esta visita fue una de las cuantas que había hecho al museo, pero realmente no había ido en una misión franciscana, sino había ido en una misión dentro de mi carrera de docente. Entonces fue una experiencia muy diferente. Lo que se pudo percibir, lo que se ha quedado en nosotros, lo que se ha quedado en mí, es realmente ver cómo la comunidad franciscana impulsa estos espacios para que estos actos vandálicos, estos actos criminales de la conquista no queden en la impunidad, sino que trasciendan dentro de un proceso de paz, pero un proceso de paz colectivo en donde todos quedemos involucrados y no sea solo los de cuello blanco, que son los que firman, sino los de a pie, donde
donde se fueron a buscar a las víctimas para tratar con ellas, para trabajar con ellas este acuerdo, este proceso, y que ellos de manera humilde hayan aceptado de parte de la comunidad franciscana este proceso, este momento de perdón, este recurso que se ha buscado en buena hora y que obviamente seguirán espacios más amplios de reconciliación, porque esto del museo es solo una parte de todos los abusos cometidos durante la conquista. Aparte de todo lo que viví dentro de todo este proceso, que fue, que eso realmente uno lo lleva en el corazón y uno sabe que como ciudadano, que como ser humano, siente, se coloca en el zapato de quien padeció estos vejámenes, estas mujeres abusadas, destruyéndoles sus bienes, robándolos. Y el momento que realmente para mí que fue el culmen de este proceso de paz que se vivió en el museo, fue el momento cuando pude abrazar a la abuela, cuando pude abrazar al abuelo, cuando pude abrazar al hijo, a los hermanos Misak, cuando realmente se vivió ese abrazo franciscano con ellos, vivir face to face este proceso que venía muy cargado porque esa carta lo decía todo. Esa carta la escuchamos atentamente y la vivimos y realmente fue escrita con el corazón, escrita de verdad como un acto de perdón para ellos. Entonces, de mi parte, totalmente unida a ese acto de perdón, totalmente. No podemos dejar pasar más actos de violencia, más impunidad de toda nuestra prehistoria y nuestra historia y nuestra actualidad, porque los abusos siguen. Entonces, es una manera de la comunidad franciscana de manera pacífica manifestarse a nivel nacional y obviamente San Francisco en Asís estará muy feliz de que está bien representado en Colombia. Santa Clara también estará muy feliz. Entonces ya tenemos a San Francisco, a Santa Clara y ahora a San Carlo Acutis. Son 3 personas que en Asís están ejerciendo fuerza para que nosotros podamos seguir transformando esta sociedad tan violenta, esta sociedad tan cargada de impiedad, tan cargada de antivalores, pero que nosotros poco a poco podemos hacer pedagogía, hacer catequesis dentro de lo que se pudo hacer hace muchos años, que nosotros llevemos ese granito de arena a estas comunidades, y yo sé que el mensaje que ellos van a llevar y ya lo transmitieron a sus comunidades, fue de inmenso amor por parte de nosotros, porque San Francisco lo único que reflejaba era amor hacia la naturaleza, hacia el ser humano y el total respeto por la obra de Dios. Entonces, todo esto pude vivir, quería comentarlo y que estas acciones continúen, que nosotros sigamos adelante con lo de la carta, sigamos adelante con el proceso sin tomarnos la justicia por nuestra cuenta, sino que se haga en el debido proceso los restos y que sean llevados a España. Recordaba yo después de la visita, ahora que estuve en Asís y en Roma, entonces fue llegando a Colombia que me entero que el techo de la Basílica de Santa María la Mayor tiene oro
que llevaron los colonizadores, de que llevó Colón para España. Entonces yo decía, ¿a qué precio vemos tanta decoración en Europa a precio de la sangre de nuestros indígenas, de nuestros antepasados? Pero como no nos podemos quedar en eso, sino nosotros como comunidad franciscana estar muy puestos, con una postura muy pacífica y que seamos una semilla de paz en toda acción que hagamos, que nosotros reflejemos esa imagen y esa señal que nos dejó San Francisco y Santa Clara, que fue vivir en paz con la naturaleza, en paz con nuestros hermanos. Entonces, cada día uno, con todas estas actividades, uno convive definitivamente con el mensaje de San Francisco. Muchas gracias. Bien, Esperanza, muchas gracias a ti por tu reacción que nace desde el fondo. Señora mía, diga por favor. Buenas noches. Bueno, yo sumo a esto último que dice Esperanza de la necesidad de reconocernos como una iglesia que quiere aportar en la transformación o una relectura de la historia misma. Creo que fue sanador para nosotros como iglesia reconocernos en esa violencia y en esa situación de cara a los indígenas para nosotros, porque recuerdo que cuando Abilio estaba leyendo, me sentía muy identificada diciéndome a mí misma, sí me siento parte de esa iglesia que dañó, pero también hoy me siento parte de la iglesia que está sanando y que quiere sanar la historia, y quiere sanar los caminos y quiere establecer nuevas relaciones con los hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que a pesar de que esto pasó hace 500 años y las consecuencias de 500 años hoy las vivimos, nosotros mismos como iglesia seguimos teniendo un tabú y prejuicios frente a los hermanos indígenas. Y son prejuicios de señalamiento, son prejuicios de hacerlos sentir a ellos como si fueran de segunda categoría, como seres humanos. Hay un desconocimiento de su cultura, hay un desconocimiento de sus mitos, de sus simbólicas, hay un desconocimiento de su propia teología. Fíjense que nosotros la teología solamente la asociamos a nosotros católicos y en las universidades solo hablamos de la teología y lo más triste es una teología eurocentrista, ¿no? Pero hoy reconocer que los pueblos indígenas tienen teología, su propia teología, que al escucharles, he tenido la oportunidad de escucharlos en distintos escenarios, su teología con nuestra teología tiene mucho en común, mucho. Y afirmaciones del abuelo el día que estuvimos en el templo, afirmaciones como hay un solo Dios, pero distintas maneras de llegar a Él. Eso es de las cosas más profundas que uno puede escuchar, de las distintas culturas indígenas, de nosotros en relación con ellos, y eso hace que nosotros tengamos la misión de empezar a cambiar en nosotros esas mentalidades y esa manera de relacionarnos con ellos. Para muchos seguramente la novedad de encontrarse, de encontrarlos, pero creo que hay que pasar esa primera impresión de lo novedoso, de lo para ir y conocerlos un poco más, cada vez conocer más y reconocerles en toda la dignidad, reconocerles en todo su derecho, reconocerles en su propia, en lo que son ellos, en su propio territorio, en sus propias simbólicas. Creo que el llamado también es, como lo decían ellos, a despatriarcalizar nuestras culturas. Tenemos que despatriarcalizar nuestras culturas, descolonizarnos los solo lenguajes que utilizamos nosotros como iglesia, y hablo desde nuestra iglesia para no ir tan lejos, de llamarlos indios de una manera despectiva, de tratarlos con indiferencia, con subvalorar su cultura. Todo eso hay que empezar a transformarlo dentro de la iglesia. Dentro de nosotros franciscanos todavía hay personas que le temen a la Pachamama, que le temen a las maneras como expresan su ritualidad, cuando la ritualidad es propia de todas las culturas. Entonces,
eso hay dentro de nuestra familia, eso se advirtió y se vio en la experiencia que tuvimos del capítulo Las Esteras. Entonces es también educar eso, es también abrir los ojos a otras realidades, es entrar en diálogo con los que son distintos. No todos son como nosotros y no podemos esperar que todos actúen, vivan y tengan estilos de vida como nosotros. Hay que ubicarnos en los distintos contextos. Eso quería pues anotar, y pues que todos tenemos una ancestralidad. Lo que pasa es que nosotros somos unos híbridos culturales y que quizás muchos de nosotros no nos hemos preguntado por nuestras raíces, no nos hemos preguntado por nuestra identidad, y eso hace que nos sintamos distintos. Creo que hay una tarea también muy grande en nosotros de preguntarnos de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestra ancestralidad campesina, negra, indígena, mestiza, pero preguntarnos, creo que aquí nos suena muy bien a todos, somos hijos de nadie, ¿no? Entonces hay que empezar a caminarnos, inclusive entre nuestras formaciones, hablar de ello. No es solamente quedarnos en nosotros y para nosotros. Gracias. Gracias a ti, Vida. Muy bien. Fijémonos cómo estamos hablando de distintos niveles de la continuidad, desde el nivel de lo que ha de pasar en nuestra cabeza y en nuestro corazón, la toma de conciencia de la identidad y de las transformaciones que hemos de ir cultivando y recuperando en nosotros, de la valoración, no solo del mundo indígena, sino de la diversidad. Y eso en la espiritualidad franciscana está plenamente incluido en el caminar. Pero también el llamado a que en las fraternidades, entonces, en nuestros pequeños grupos de comunitarios, tengamos entonces también actos, signos de conciencia y de acción que nos vayan mostrando la penetración y el compromiso con este caminar. Y más allá, sin duda alguna, ya las acciones sobre la sociedad, sobre la iglesia, en las que también tenemos que ir insistiendo e incidiendo desde nuestro ser y quehacer franciscano para que se transformen en las realidades concretas, en el signo, en el símbolo fundamental de los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada, para que en ese signo estemos haciendo conciencia de iglesia, conciencia de fe, conciencia de caminar. Un paréntesis, Leonardo nos ha estado preguntando y pidiendo ayuda en relación con el libro que nos habló Abilio, de lo que se entregó, de lo que compartieron allá en el Museo de Sogamoso. Entonces, supongo que la información debe conseguirse directamente allá en el museo, pero no sé si Abilio tenga algo. Y de hecho, Abilio, tú tienes la palabra y cerramos esta tertulia con el hermano Fabio, que también quiere levantar la mano. Y con esto vamos a ir cerrando nuestra tertulia por esta noche. Abilio, por favor. Sí, pues como darle gracias a Dios por cómo está hablando hoy, aquí, en esta tertulia. Porque son palabras como muy bien construidas, porque nacen del sentimiento. Y en ese sentido, como invitar a orar porque se puedan dar los gestos que ayuden a sanar. Estos son algunos, pero hay otros. Margarita hablaba de cómo hacer si se da la sacada de los restos de Jiménez de Quesada, que no sean con odio. Eso lo hemos hablado también, y que todos, hasta el mayor criminal, tienen dignidad. Seguramente ustedes han escuchado estos días que la lancha que estaba en las costas de Venezuela, es legítimo asesinarlos porque eran narcotraficantes que iban a llevar droga a los Estados Unidos. Y así se está tergiversando el derecho internacional. Suponiendo que sí fueran narcotraficantes, que sí fueran asesinos, tenemos derecho a asesinarlos. Y lo mismo pasa en este caso, el hecho de que sea un genocida, Jiménez de Quesada, tenemos derecho a ultrajar sus restos. Y en ese sentido, pues es claro que no.
y que tienen que tratarse con la mayor dignidad, porque nosotros no respondemos de la misma manera. Nosotros somos los de la otra y las de la otra mejilla. Y en ese sentido, esa fue una pregunta que le hizo el presidente al padre Javier cuando habló con él, presidente Petro, padre Javier Giraldo, jesuita, que no pudo ir porque se enfermó justo ese día, iba a estar allá. Para él era muy importante. Y sigue siendo muy importante. Entonces, el padre Javier le respondió que había dos opciones. Una, devolverlos a llevar al cementerio central, porque ahí estuvieron en el cementerio central antes de llevarlos a la catedral, el cementerio central de Bogotá. O la otra es devolverlos a España. La opción que planteó el presidente era devolverlos a España. En SICSAL, que es de los convocantes, que es del Servicio Internacional Cristiano de los Comités Oscar Romero, de los que hacemos parte también como comunidad, hay españoles y son fuertes los comités Oscar Romero en España. Ellos en el 2023, al frente de los muiscas y de los MISAC, también pidieron perdón como españoles por su responsabilidad en la conquista del pasado. Y en este momento que tuvimos asamblea en El Salvador en marzo de este año, ellos plantearon que podía ser difícil el llevar los restos a España por el uso que podría hacer sectores políticos, porque lo podrían proclamar allá como un héroe. Retornó el héroe, decían allá. Recuerdan que ahí está toda la historia del franquismo. Franco estuvo negando, diciendo que todo lo que se decía que había pasado en las Américas, de los 53 millones de muertos, que era leyenda, comillas, negra, en palabra de él y del franquismo. Entonces todo eso está en la vida de España también, todo esto se remueve, ¿no? Como cuando sacaron los restos de Franco del Valle de los Caídos. Entonces todo esto tiene una trascendencia inmensa en la memoria, en la historia, en fin. Entonces ahí está todavía ese tema, pero hay familiares seguramente allá. Ya se han mandado mensajes de que se puedan ubicar esos familiares que quieran recibir los restos. Entonces, con ese criterio fundamental de que es la dignidad de él. Aún el mayor genocida tiene dignidad y sus restos deben tratarse con dignidad, como de cualquier ser humano. Eso es lo que hace el derecho internacional también. Entonces creo que discernir eso desde el alma, desde el corazón, desde la ternura, desde el reconocimiento de la hermana muerte, desde el evangelio, es muy importante si logramos dar este paso. Gracias. Muy importante cierre de parte tuya, Vilio. Muchísimas gracias también para ti. Fabio, un abrazo, bueno, paz y bien. Cerramos contigo esta parte de la tertulia. Bueno, muy buenas noches. Felicitarlos por este encuentro que tuvieron allí con nuestros hermanos muiscas. Recordarles también que en Bogotá, en Suba, está el resguardo muisca urbano, y está el museo en el que ellos están también reconociendo, están reconstruyendo parte de su cultura y haciendo conexiones nuevamente para sacar todo este pasado escondido y de vergüenza que han sentido durante muchos años. Y lo que decía ahorita nuestro hermano, pues sí, es cierto, ¿no? Las heridas del pasado se remueven, pero también hay que procurar por sanarlas, ¿no? Y sobre todo con los indígenas y con los afros y las diferentes poblaciones como los raizales también han sido muy discriminados. Y nosotros ahorita con la presencia que tenemos en Buenaventura, con nuestros hermanos novicios allí, los otros en Guapi no, sino ay, ya me olvidé el nombre. En esa presencia que tenemos en Buenaventura, nosotros estamos también entre los afro, que incluso muchos han dicho que fueron obviamente violentados en esta cuestión. Con la presencia de nosotros, estar allí como hermanos franciscanos, estar allí con ellos acompañándolos en Ladrilleros y Huanchaco, estar allí con ellos respetando su cultura, respetando sus tradiciones,
acogiéndolos y no imponiendo, y dándoles esa importancia que todos necesitamos como tal. Y no es borrarles lo que ellos durante mucho tiempo se quedaron estigmatizados, que no tienen alma, que no tienen nada, y devolverles esa confianza y ese amor, esa misericordia que ellos necesitan como tal. Entonces sí es necesario reivindicar a nuestros pueblos, a estos hermanos africanos que fueron traídos de diferentes partes del continente africano hacia Colombia y hacia otras partes, y darles esa dignidad a nuestros hermanos gitanos, también que en Bogotá, aquí en Santander hay muchos gitanos, rum y otras minorías que también han sido malogradas, no han sido escuchadas. Y aprovecho para hacer una propaganda política no pagada. Nuestros hermanos novicios ahora el 5 de octubre van a hacer su primera profesión allí con los franciscanos de San Pablo, del padre Juan. Harán su profesión allí y pues los invitamos, si quieren acompañarnos, pueden acompañarnos, ya les pasaré la tarjeta para que también compartan con nosotros el gozo de estar allí en Buenaventura y sobre todo de saber que estamos acompañando a los más necesitados. Muy bien, hermano Fabio, gracias. Con esto vamos cerrando una tertulia que ha sido enriquecedora de muchas maneras y que nos anima y nos ha de animar justamente para continuar en las implicaciones que derivan de esta caminada peregrinante que hemos tenido en Sogamoso, en el Templo del Sol. Vamos a los avisos de cierre y nuestra oración. Mari. Bueno, después de esta hermosa tertulia participativa, quiero recordarles varias cositas. La primera, mañana, martes 9, es el Día Nacional por la Memoria y los Derechos de las Víctimas en este país. Y es el segundo día de la Semana por la Paz, que se va a convertir en un mes por la paz. Recordemos también nuestros compromisos de la tertulia de la paz, de izar una bandera blanca, de poner un símbolo, de hacer actos de paz, no solamente palabras y declaraciones, sino también símbolos, acciones. La peregrinación del Templo del Sol nos recordó que la paz se construye con perdón, reconciliación, pero que la justicia y la paz se besan. Sin justicia no hay paz. El viernes, mañana tenemos nuestra segunda sesión del módulo 3 de la Escuela de Pensamiento y Formación Francisclariana. Recordamos a los hermanos que están haciendo este camino, que mañana a las 7 tenemos nuestra reunión. Y el viernes 19, que parece como muy temprano, pero es el tercer viernes de este mes de septiembre, tenemos el encuentro presencial en Bogotá, en la Casa de Familia Franciscana. Y hay una cosa que si todos los que estamos aquí conectados distribuimos un bono de solidaridad con Familia Franciscana, el bono de 20,000 pesos, si cada uno de nosotros compra uno y coloca otro, seríamos un montón. Les recordamos que el bono está vigente, que el día lunes 22 de septiembre girará la ruleta para entregar esos premios maravillosos que hemos preparado para ustedes. Ahí está. Nuestros 2 dípticos maravillosos. Entonces, les recordamos esto para que no se nos olvide. A veces la monedita de la viuda se junta con otras moneditas
y podemos tener buenos recursos para seguir trabajando, para seguir moviendo los compromisos que tenemos acá. En mi fraternidad, Santa María Bernarda, somos hinchas de este día, del cumpleaños de María. Entonces los invito con mucha unción a darle el saludo del ángel. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros tus hijos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos dé la fuerza para seguir corriendo a hacer las cosas que nos comprometemos en estos encuentros maravillosos de la familia franciscana de Colombia. Un abrazo para todos, mucha gratitud y una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego. Muchas hermanas.